Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV Deportes y en esta segunda parte, como decíamos antes de irnos a la publicidad, nos vamos a centrar en el mundo del baloncesto. La cita del baloncesto aquí en esta ciudad de Telde se dio el pasado sábado en la presentación de la gran familia del Club Baloncesto Telde. Para ello tenemos con nosotros al presidente del conjunto teldense, don Carmelo Ortega Santana. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, de momento vamos tirando un poquillo con la media gripe esa. Nos escapa el cuerpo, gato, pero un catarrillo de esto. Pero bueno, estamos escapando. Don Carmelo Ortega, que presentaba, como decíamos anteriormente, la gran familia del baloncesto teldense. Se daba cita el pasado sábado en el Rita Hernández de esta ciudad, de la ciudad de Los Faicanes, compartiendo con padres, madres, sobre todo aquellos aficionados cercanos al mundo del baloncesto y la gran familia, como decíamos, amplia familia que va creciendo día a día en este deporte del baloncesto, compartida en una tarde festiva y nutrida de jugadores y jugadoras del baloncesto en la ciudad de Telde, y como decíamos, que va creciendo día tras día. Un deporte, como hemos llevado nosotros a cabo, un deporte que ha tenido don Carmelo Ortega como bandera, siendo presidente, un hombre que se ha dedicado al deporte, sobre todo el deporte base, que lo ha llevado como patria. Y él, al cual podemos decir que ese broche de esa presentación compartiéndolo. Sí, bueno, es una presentación de una gran familia como es la del baloncesto Telde, y la verdad que estuvo bien. Se presentó las escuelas, se presentaron los equipos y se pasó un rato agradable entre todos, ¿no? Tanto los jóvenes como sus padres. Y fue una cosa emotiva, importante, como digo siempre, una presentación de un club, el darte a conocer a la ciudad, y no solo a la ciudad porque ya te conocen aquí, sino al exterior, con los medios de comunicación que estuvieron allí. Pues es un poco exponer el trabajo de un grupo de gente que estamos ahí haciendo lo posible porque este baloncesto siga adelante. Actualmente, ¿cuántos jugadores y jugadoras compone la gran familia del baloncesto? Alrededor de unos 300 y pico, porque si te digo todos los equipos, ahora mismo lo apunté aquí para que no se me olvide ninguno, que es, por ejemplo, a nivel femenino tenemos pre-benjamín, benjamín, pre-mini, mini, pre-infantil y cadete, e infantil también. Al nivel masculino tenemos lo mismo, más un junior, y luego ya tenemos escuelas, 7 escuelas en los diferentes barrios del municipio de Telde, como son en La Garita, Mar Pequeña, en la Media Vera de Ejido, el Liceo Francés abajo en la zona de Taliarte, y luego tenemos un proyecto social dentro del club que lo lleva una empresa, si me permite voy a decir el nombre, porque son ellos los que están apoyando precisamente que esas escuelas se puedan poner gratuitas en esos barrios que tienen ciertos problemas, vamos a decirlo así, para que los niños puedan abonar un dinero, y entonces la empresa la que aporta esto, en este caso es Motor Arisa, y esos colegios son los colegios de Caserones, Padre Collado, Maestro Félix Santana y el Colegio Europa. Eso es, digamos, lo que se presentó el sábado en la cancha de Rita Hernández al público y a los medios que estuvieron presentes. Ese es un poco el trabajo que desarrollamos. Podría ser mucho más amplio, pero en principio, entre otras cosas, no tenemos, porque muchos de los entrenadores estamos en varios sitios al mismo tiempo, porque claro, tenemos que ir al colegio, por eso los entrenamientos empiezan a las 5:30, tienes que ir al colegio a lo mejor de 3:30 a 4:30, o de 4 a 5, después tienes que ir al Rita a entrenar, y entonces el tiempo prácticamente es corto, aunque quisiéramos ampliarlo, pero en este momento es corto. ¿Podemos tener más escuelas funcionando? Sí, evidentemente. Pero las cosas de palacio van despacio. Más vale ir en progresión que no meterte y dejar cosas a medio. A nosotros no nos gusta dejar las cosas a medio, a no ser que se den las circunstancias. Evidentemente, nosotros tenemos que en cada escuela tiene que haber un mínimo de 10 niños. Si hay 9 no pasa nada. Pero desde luego, si hay 3... no vamos a poner a un monitor para 3 niños, preferimos informar a esos niños dónde estamos ubicados, o la escuela más cercana
a donde están ellos para que vaya. Si no podía Rita Hernández, supongamos que el padre Collado, que es el que está en los Magullos, pues no hubiese sino 3 niños, le decimos, pues mira, el que te queda más cerca está en el Valle de los Nuevos, abajo, en el Maestro Félix. Y entonces acércate allí, si no puedes acercarte hasta abajo. Y así hacemos con algunos centros, ¿no? Cuando te da esa circunstancia. Pues nosotros normalmente solemos ir finalizando la temporada o comienzo en septiembre de las clases, presentamos nuestros proyectos y luego el AMPA o el centro escolar, dependiendo, porque hay colegios que no tienen, hay centros que no tienen AMPA, entonces ellos son los que te autorizan para estar por la tarde en actividades extraescolares. Porque nosotros lo que no podemos es abrir y cerrar un colegio, tendría que haber alguien del centro, bien sea el AMPA o bien sea el BD del centro o un profesor o lo que fuese, ¿no? De ello está que este año en 4 colegios, cuando presentamos el proyecto, no había de aquí atrás AMPA y precisamente se retrasó la posibilidad de estar en esos centros escolares porque estaba presentándose una candidatura y todo eso fue a final del año anterior, entonces ya era tarde para comenzar con la escuela este año, porque íbamos a empezar en febrero, porque las zampas más o menos fueron en noviembre y diciembre, vienes de vacaciones, y entonces tienes y como nosotros tenemos dentro de las escuelas organizado para hacerlo lo que son los juegos escolares de baloncesto en Telde, Juegos Escolares Municipales, le llamamos, de baloncesto en Telde, que lo controlamos nosotros, que precisamente la primera jornada empieza este domingo, y es un domingo al mes, donde los niños van a estar jugando partidos contra niños de otro colegio, van a estar haciendo juegos, o sea, no es una competición en sí, aunque le llevemos el eslogan, sino es simplemente eso, que se conozca, que comparta, que jueguen, porque evidentemente los niños quieren jugar, pero con diferentes juegos, no solo son partidos, sino también el juego del americano, por ejemplo, que le gusta mucho a los niños, y otro tipo de juegos. Todo eso lo desarrollamos para que el niño vaya un poco estimulando sus sentidos, vaya conociendo un poco el baloncesto, y a partir de ahí, según va evolucionando, si quieren seguir adelante, pues pasan a nuestros equipos. Esa es un poco la filosofía que tenemos en el club, al menos desde que yo estoy al frente de él, en épocas anteriores y ahora también. ¿Crece el baloncesto en Telde? Yo creo que sí. A nosotros, por ejemplo, este año tenemos mucho más equipos que el año pasado. El año pasado teníamos 3 equipos femeninos, por ejemplo, ¿no? Y mira todo lo que tenemos ahora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos. Fíjate si hemos crecido. Y en masculino, lo único que nos falta es un senior, pero claro, el senior hoy por hoy sale muy caro. Y los chavales que suelen jugar en el senior se lo tienen que pagar como todos, y a ellos les sale muy caro, porque la mayoría de ellos están estudiando, ni siquiera están trabajando, porque por ejemplo un senior vale 2.400 euros en la federación. Eso tienes que repartirlo, estamos hablando a nivel federativo nada más, por las equipaciones aparte, y eso tienes que repartirlo entre los que fichen, sean 10, sean 12, hasta 15 puedes fichar. Y tienes que repartir esa cantidad entre todas. ¿Cuánto le toca a cada uno? Digamos 200 euros. Es mucho dinero para un chaval que está estudiando, por ejemplo, o que no esté trabajando y quiera hacer baloncesto. Entonces, una de las razones por qué no ha salido del senior en este momento es esa, porque jugadores tienen. De ellos está que hay un grupo de chavales que están viendo están viendo al Rita Hernández a jugar un día a la semana entre ellos, y los jueves normalmente suele ir, y ahí están entretenidos jugando en el horario que nos corresponde a nosotros, pero están allí, y son chavales, todos ellos que han pasado por el club en diferentes momentos de la historia del club. Pero se ha tenido que quedar en la reserva, podemos decir. Claro, nosotros, mira, afortunadamente estas escuelas están funcionando. ¿Por qué? Porque hay una empresa que se le presentó un proyecto, le gustó el proyecto y entonces optó en ayudarnos. Nosotros hemos presentado a otras empresas también el mismo proyecto del club todo, y que ellos elijan entre todo lo que nosotros tenemos, porque tenemos muchas cosas dentro del club, no solo los equipos federados, los campos de verano, los clines de Navidad, hay muchas cosas. Entonces, cada una tiene un presupuesto, nosotros entregamos el dossier nuestro y que ellos elijan qué quieren apoyar. En este caso, Motoraliza pues nos apoya en las escuelas social,
porque le gustó el proyecto que planteábamos. Eso todo es cuestión de dinero. Desgraciadamente, como digo yo. ¿Y el poner en marcha estas escuelas sociales ha tenido aceptación? Sí, sí. Porque hay un mínimo de 10 niños por escuela. Hay más, pero si te digo un mínimo, por ejemplo, la menos que tiene de estas 4 escuelas tiene 10 niños. Otra tiene 15, otra tiene 25, otra tiene 12. Dentro de lo que es, pues sí, porque nosotros hemos puesto siempre un mínimo de niños, ¿no? Y entonces, dentro de eso, estas escuelas cumplen los requisitos que nosotros hemos puesto para que una escuela pueda funcionar. Ojalá y todas las escuelas pudiesen ser gratuitas, porque como siempre he dicho cada vez que vengo aquí, creo que el deporte base debe ser gratuito. Y la manera de gestionar el deporte base gratuito, en mi opinión, debe ser desde las instituciones. Como ya te he dicho en otras ocasiones, tú tienes el derecho en la Constitución, cuando te vas al apartado de los niños, tienes un artículo claro allí que te dice que tienes derecho a una educación gratuita hasta los 16 años, incluidos los deportes. Pues, cultura, deporte, tal, está incluido en ese artículo. Pues bien, esto es una parte de ello, pero es muy complicado, y más en el momento que ahora mismo generalizado está. Decir que le quitas un plato de comida a una familia para ponerlo en el deporte para que un niño pueda hacer actividad es un poco delicado. Pero también te digo, el deporte tiene unos valores muy importantes para nuestra juventud, porque entre otras cosas nuestra juventud está ocupada, está pensando en algo que es positivo. Y hemos perdido esos valores en la juventud a raíz de cerrar entidades, club que han tenido que existir porque la situación no la podía llevar adelante y no se le ha reconocido esa labor social, deportiva que se lleva desde el deporte base. Yo entiendo que el deporte base no es reconocido, porque así lo veo diariamente, y no hablo solo de baloncesto, en cualquier modalidad deportiva, llámese balonmano, llámese fútbol. El deporte base no es reconocido como tal por las instituciones, que creo yo que son los que tienen que realmente mojarse en ese sentido, ¿no? Llámese gobierno de Canarias, llámese gobierno del Cabildo o del Ayuntamiento, o en partes proporcionales, y sentarse. Es muy difícil sentar a diferentes personas de diferentes organismos y de diferentes partidos con diferentes ideales. Es muy difícil. Debería ser fácil, porque el objetivo es el mismo, es trabajar para que los chavales hagan actividad y no estén en la calle, como puedes ir tú por algunos barrios ahora mismo y te encuentras niños jugando en la calle con una pelota en plena carretera o en un parque y tal. Si los colegios, como ya le he dicho a muchos, estuviesen abiertos por la tarde y dentro de esos colegios se pudiese desarrollar actividades, ya no digo solo deportivas, sino culturales, o sea, teatro, música, todo ese tipo de cosas, evaluando primero cómo hacerlo, o sea, no meter todo en un mismo colegio, sino en este colegio podría ir 2 actividades, en función de sus instalaciones, poner diferentes actividades, ¿no?, en cada uno de los centros. Y así, por los barrios, vamos, el municipio que haga eso tiene garantizado que en un plazo, a largo plazo, va a tener una juventud, aparte de sanísima, culturalmente avanzadísima, evidente. Son montones de cosas favorables, simplemente con organizar eso de esa manera. Primero hay que quererlo, segundo hay que sentarse y gestionar. Ese es mi punto de vista, hablando de lo que es el deporte de base. Si en la casilla de la declaración de la renta tenemos la iglesia, ¿por qué no tenemos el deporte? Pregúnteselo a quien lo pone, yo no lo pongo. Si por mí fuese, estaría, evidentemente. No quiero decir con eso que quites a la iglesia. No, ¿entiendes? Pero que el ciudadano, el contribuyente pueda decir, oiga, deporte, ojo, no es para que se lo dé a los clubes de élite, estamos hablando del deporte base. No, lo que pasa es que sí te dice a lo mejor cultura, y la cultura la entienden nada más que el cine, el teatro y la música. Y el deporte es cultura. Forma a personas, educa a personas. Entonces, es parte de la cultura. Es otra cultura diferente, pero está formando a individuos de cara a un futuro, en sus comportamientos, en lo que es el trabajo, en lo que es de la disciplina, etcétera, 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 etcétera. Y eso, a largo plazo, ¿qué vamos a tener? Personas bien formadas a través del deporte, como puede ser a través del cine, como puede ser a través del teatro, pero a través del deporte también.
El organizar, en este caso, el que seas Gran Canaria sede del Mundial de Baloncesto, ¿ha dado algún tirón al baloncesto? Bueno, es interesante que se celebre el Mundial en Gran Canaria, evidentemente. Eso lo que va a traer es fundamentalmente mucha afición. A los chavales les encanta pues estar con los americanos, hacerse fotos, lo que son las firmas y todo este tipo de cosas. A nivel empresarial también tal, porque están viniendo a los hoteles, hospedajes, etcétera, de todas las zonas donde vienen los equipos. Pero que repercuta a nivel de lo que es la base desde el punto de vista económico para todo lo que estamos hablando, no lo creo. Yo personalmente no lo creo. O sea, en todo lo que hablamos a nivel empresarial, los hoteles se van a llenar porque vienen de todos aficionados, de todos ellos. Tienes a los equipos aquí, son 8 equipos, todo lo que trae ese equipo es un hotel o es una planta del hotel. O sea, desde el punto de vista ese de negocio, de tal, bien. Desde el otro punto de vista de crear afición en el baloncesto, también crear afición en el sentido que van a ver baloncesto en directo, van a ver a todos esos jugadores de élite que lo suelen ver cuando ven un partido, si lo ven, pero va a tener la opción de también niños que a lo mejor no practican baloncesto de poderlos ver. Si tú me hablas a mí de que eso va a traer dinero al baloncesto base, en mi opinión, no, y hasta que no me lo demuestre alguien, no lo creo. ¿Va a crear afición y esto? Sí, pero no porque... ¿Pero cómo creo afición? De la manera que te estoy diciendo, van los chavales van a... ¿Fueron invitados los chavales? ¿Hubieron invitación por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria? Que yo sepa, no. Ahí, o sea, a la federación le dicen por si hay interesados de clubes para los niños y tal, pero es un bono, tienes que pagar, o sea, gratuito no hay nada. Tienes que pagar. Y yo lo entiendo. Tienes que pagar. Porque eso no es gratis. Tiene una serie de gastos alrededor. Pero yo a lo que me refiero es, ¿genera dinero eso a la federación? Desde luego a la federación insular. Ya eso te estoy diciendo que no. Porque ni siquiera de la nacional viene para acá dinero en ese sentido. O sea, no genera genera dinero para que los niños puedan hacer esa actividad. Todos estos niños que te estamos hablando ahora de Benjamín, estamos hablando de niños de 7 años, 6 años, escuelas, etcétera, ¿pueden hacer esa actividad gratuita? No. Si hablamos en ese sentido. Lo que genera es la afición al baloncesto. Cada vez que hay un campeonato en un país, campeonatos del mundo, campeonatos europeos y tal, durante un tiempo genera... Pero si el aforo no se llenó. El aforo no se llenó. ¿El aforo? ¿Cuál es el aforo? El aforo ahora mismo del Gran Canaria está prácticamente lleno, quedan 200 entradas. Sí, y eso se las quitan de aquí a... El Gran Canaria. En el Gran Canaria, sí. Vale, pero yo digo cuando se realizó el Campeonato del Mundo. No, porque las selecciones que vinieron aquí en principio no eran selecciones que te llamasen la atención. Aquí mandaron, aquí vinieron unas selecciones como México, cosas de estas. ¿No era el momento de invitar a la base? Pero volvemos otra vez a lo que te dije antes. Sí, tenía, entre comillas, unas prestaciones en el sentido que tú a través de tu club puedes coger, por ejemplo, 10 niños que quieran ir y en lugar de pagar 20 euros ibas a pagar 15, pero pagaba, no es que fuese gratis, porque todo eso alrededor conlleva pues unos gastos en todos los sentidos. Sí, pero genera el mismo gasto para que eso se teniendo pueda... la grada con 100 espectadores que teniéndolo con 50 que teniéndolo con 25. Sí, pero ellos no sabían en el momento que se hizo eso. No sabían. Ellos creían que viniendo las selecciones que venían iban a llenar el aforo. A última hora fue cuando se dieron cuenta que no iban a llenar el aforo. Y tiraron de los parados. Es que es así. Desgraciadamente, es así. Yo, por ejemplo, he hablado con gente de Gran Canaria y con gente que yo creo que debería haber una grada, igual que en fútbol, debería haber una grada en el estadio donde cuando tú sepas todas las jornadas del Gran Canaria las que juegan en casa, cojas a todos los clubes, o en el fútbol, a todos los clubes que hay en esta isla para niños de cadetes hacia abajo, ¿vale? Entonces usted coge, rifa tantas entradas, rifa no, sino sortea tantas entradas donde siempre haya un grupo de niños en la grada, 100 niños, por ejemplo, del baloncesto o del fútbol, y que ocupe esos niños, no con los padres al lado, los niños solos, que es
como se crea en realidad, después se lo cuenta al otro en el colegio cuando va y creas ese ambiente. Entonces, eso debería ser, en mi opinión debería ser, y esto no lo digo ahora, lo llevo diciendo hace un montón de años. ¿Y nunca te han hecho caso? En absoluto. ¿Por qué? Qué buena idea, pero no lo hace. Porque yo te estoy hablando de esto, en el caso del baloncesto, desde que empezó el Centro Insular y antes, cuando estaba en Tamaraceite, Clarevo Fi. Fíjate tú de cuándo te estoy hablando. Allí no se podía hacer porque la verdad que allí había pocas personas. Pero ya cuando pasó al Centro Insular, en reuniones que tuve yo con directivas en aquel momento, yo dije, ¿por qué no hacen esto? Para que así enganchar a los chavales. Y esos chavales a su vez enganchan a otros. Yo fui al partido, yo como la metía para abajo, esto, lo otro. Cuando llegas al colegio estás contando. Igual que cuando vienes de las vacaciones, estás contando todo lo que hiciste y después el niño quiere ir a ese campamento, al otro, tal. Pues lo mismo. Pero en este caso, en la grada. Y Las Palmas debería ser lo mismo. Porque es la manera de tener de cara a un futuro no solo un aficionado, sino a lo mejor un posible deportista que en ese momento no juega al fútbol y juega a otra cosa y viendo eso va al fútbol o al baloncesto. Oye, si la capacidad del aforo, pues la situación económica de los clubes son los que son, pero cuando vemos un estadio o un pabellón mediado... Sí, pero aquí estamos hablando, con todo mi respeto, esto no es un Madrid y un Barcelona, por ejemplo. Vale, lo vemos mediado, lo vemos casi vacío. Sí, pero estamos hablando de un Gran Canaria donde prácticamente el Cabildo es el que es el dueño del Gran Canaria, ¿vale? Entonces, el Cabildo como institución... Y perdona, ¿y el Cabildo quién lo sustenta? ¿Quién sustenta el Cabildo? Todo el pueblo canario. Y es muy difícil invertir lo que invierte los Gran Canarios. Pero también te digo otra cosa, ahora mismo, en la actualidad, el Cabildo es el único que está apoyando el deporte en esta isla. Eso también te lo digo. Y lo sé porque veo las cifras. O sea, el Cabildo entrega dinero para el deporte base. No es todo lo que quisiera, pero es el que está apoyando. Si el gobierno de Canarias pusiese un poco más y algunos ayuntamientos pusieran uno más, entonces estaríamos hablando de otra cosa. En lugar de un equipo, por ejemplo, Benjamín. ¿Quién ha salvado los muebles al deporte en Gran Canaria en estos 4 años? Ha sido el Cabildo. El Cabildo. Vamos, eso lo digo aquí en Pekín si hace falta. El Cabildo es el que se ha mojado en todo momento para sacar el deporte adelante. Si no fuese el Cabildo, ahora mismo el 50% de los clubes de cualquier modalidad deportiva desaparecería. Eso te lo digo yo a ti como ahora mismo. Así de claro lo veo. Nosotros mismos, si no fuese el porcentaje que el Cabildo nos sustenta por ficha, no podríamos tener esto. Porque entonces, ¿cuánto le pediríamos a los padres? Si el padre está pagando ahora una cuota de 20 euros mensuales, por ejemplo, ojo, que el fútbol es diferente, porque en el fútbol todo el mundo apoya, desde el punto de vista empresarial. En los deportes, casi todo el mundo. Yo entro a un campo de fútbol y veo vallas por todos lados. Lo que cuesta no lo sé, pero veo vallas. Y sé lo que cuesta un niño o lo que paga un niño en fútbol. Sé lo que paga un niño en la temporada. Y sé lo que paga un niño en otras modalidades. Y desde luego, el fútbol es barato. Desde el punto de vista del baloncesto es barato. ¿Por qué barato? Porque el fútbol, que yo sepa, con la gente, con las personas que yo he hablado, hablando del fútbol base, a un padre le puede salir 150, 160 euros, dependiendo del club, evidentemente, pero 150, 160 euros. En baloncesto no baja de 250. Si quieres sacar adelante. Saca 20 euros, cuenta, te digo lo que hay que pagar a la federación y a ver si salen las cuentas. Si no fuese el Cabildo, nosotros no cubriríamos gastos. Y tendríamos o retirar equipos o desaparecer. Se ha puesto la federación y estamos hablando de baloncesto, en la situación de la crisis que hay. Ahora mismo acaba de entrar una nueva directiva a la Federación Insular. Estamos hablando de la Federación Insular. Y a la Canaria también entró una nueva directiva. Hay que dejarlas trabajar. Sus objetivos, porque los conozco desde dentro, porque muchos de los que están ahí son amigos y los conozco, son de la época mía del baloncesto y tal. Sus objetivos de cara a la próxima temporada es que se abaraten los precios a través de la gestión que ellos pretenden hacer. Gestión como puede ser el patrocinio de una competición por parte de una empresa, con lo cual eso va a los equipos que participen, pues le va a abaratar un poco el precio.
sea, si estamos hablando ahora que un Benjamín sale de 500 euros, por decirlo, a lo mejor puede salir por 300, siempre y cuando ellos consigan lo que pretenden, que es esa gestión a nivel empresarial para patrocinar competiciones concretas. Por ejemplo, que la mini básquet se llama Periquito de los Palotes, para no decir una empresa. Porque es que yo no veo acorde las federaciones, y hablamos de varias federaciones, porque hablamos de deporte, y entre ellos el baloncesto, con la situación que estamos padeciendo, porque vemos que se le retira subvenciones a todos los clubes. La forma de poder sustentarse esos clubes es gracias a los padres, pero aquellos padres que están, desgraciadamente, en la situación que están muchas personas en desempleo, los recursos económicos son los que son, por lo cual yo no he visto que las federaciones se han puesto en la situación de los diferentes clubes deportivos e entidades deportivas. Ahora, el arbitraje sigue subiendo, las mutualidades siguen subiendo y etc. sigue subiendo, pero los clubes, los ingresos son los que son. No, y mermando. Exactamente, porque como tú dices, como bien tal, en la sociedad ahora mismo se está pasando un mal momento y ahí, pues, nosotros las tenemos en el club que no pueden pagar. ¿Qué le decimos? Que no, imposible. O sea, yo no soy capaz de decirle a un niño que no venga porque vaya mal en una situación en su casa y primero son las prioridades familiares, el pago del alquiler o de la casa, la hipoteca, lo que sea, ¿no? Sí, que eso no está centro nadie. Exactamente. Entonces, contra eso no puedes luchar. Pero después está la parte que te digo, la parte de gestión que tiene que haber por las federaciones, como tú dices. Hasta ahora, esas gestiones hasta ahora, pues no voy a decir que se hicieran más, sino que no fueron las suficientes. ¿Vale? A partir de ahora parece ser que hay interés. Yo lo que sí pido siempre al gobierno, que en lugar de darle dinero a las federaciones, lo desvía hacia los clubes y a cada una de las federaciones. Porque tú le das a la federación de baloncesto dinero y ellos, ¿para qué lo quieren? Para manejar todo lo que son las selecciones y tal. O sea, arriba. El fútbol va a ser lo mismo, pero aquí abajo no llega. Y al fin y al cabo... Que sustenta arriba los de abajo. Exactamente. Los de abajo son los que sustentan porque llega arriba muchos chavales. Tú ten en cuenta una cosa que yo le he dicho al presidente actual de la federación y que también se lo decía al anterior. Yo le dije, vamos a ver, a mí me interesa como club participar a nivel insular. Cuando llegue, yo puedo quedar entre los 4 primeros y quiero jugar el campeonato de Canarias, pago la parte proporcional del campeonato de Canarias a la Federación Canaria. Y si llegase al campeonato de España, si quiero, pago la parte proporcional. Mientras tanto, ¿qué pago? La competición que juego. ¿Qué competición juego? La insular. No es así. Ahí de la FIA va un porcentaje repartido a 3 partes iguales. La Federación Nacional se lleva un poco más, la Canaria se lleva un poco más que la insular y la insular es la menos que se lleva, que es la que al fin y al cabo organiza a nivel insular. Si nosotros quitásemos las 2 primeras partes, ¿cuántos clubes? Las 2 primeras partes me refiero al campeonato de Canarias. O sea, cuando tú vas a jugar al campeonato de Canarias es cuando tienes eso. No, ya yo lo estoy pagando, ese campeonato de Canarias yo lo estoy pagando. ¿Lo juegue o no lo juegue? Lo juegue o no lo juegue. Y el campeonato de España lo estoy pagando, juegue o no juegue. Y que coste, estoy pagando la ficha, el seguro, el tal. Pero después, cuando yo me desplazo a jugar ese campeonato a la isla que sea, o a España, a la zona que sea, los padres tienen que pagar la estancia de los niños, los 3 días, los 4 días, que dure ese campeonato donde va a estar el niño. O sea, no lo paga la federación, lo pagan los padres. O sea, más dinero todavía del que ya está pagando. Dependiendo de dónde vaya, puede ser 200 euros o 500 más. Dependiendo de dónde vaya. ¿Qué hace? Muchas veces hay equipos o clubes que renuncian a ir a un campeonato de Canarias o que renuncian a ir a un campeonato de España. ¿Por qué? Pues no tiene dinero. No hay dinero. Entonces, y a ver cómo se lo explican los chavales. Exactamente. Tú lo has conseguido en la cancha, tú has trabajado ahí para conseguirlo, resulta que lo consigues y no puedes ir porque no hay dinero. Ahí tenemos un problema. Entonces, por eso yo he propuesto, tanto a los anteriores como ahora, oye, vamos a pagar lo que hacemos. Y después, si queremos dar un paso más, porque lo conseguimos en la cancha, porque disponemos, vale. Pero
De lo contrario, estar pagando ya... No, es que esto lo organiza la Española. ¿Cómo la Española? A mí no viene nadie de la Española aquí a decirme, esto es así, así, así. Son ustedes, los insulares. La Federación Insular es quien me dice cómo es el campeonato, el que me hace los calendarios, el que me hace las jornadas. Pues no tengo que pagarle a otro. Cuando termine eso, si me interesa, le pago al otro, que es el que me va a organizar la otra parte. Y cuando termine, al otro, y así. Eso es una propuesta que yo he hecho en una asamblea, la federación, todavía no me han dicho nada. Me han dicho lo que te acabo de decir, pero están estudiando a ver si se podría hacer, porque es como es la española, hay que pagar. Tú imagínate nada más, por un momento, que tú pagases nada más a nivel insular el 20% del coste de la ficha. Fíjate todo lo que eso bajaría y lo que repercutiría en que los padres no pagasen, y por tanto los clubes. Así de claro. ¿Que después quieres aquello? ¿Vale? Reunimos a todos los padres. Oye, los niños han conseguido esto en la cancha. Estamos dispuestos a ir a la isla que sea tal. A lo mejor habrá un niño o dos que te dice, pues mira, yo no puedo y tal. Pues entre todos se aporta un poco más y va. Si acepta. Si no, mira, que lo haga el de atrás si puede. Pero yo es que cada vez el deporte social, como yo lo veo, o el deporte social no quiere decir que no sea competitivo, que tú no vayas a intentar ganar, etcétera, ¿no? Sino el deporte de base, como yo lo veo, ahora mismo incluso hay clubes que se están profesionalizando en la base. Yo eso, hacía muchos años que eso no lo veía y hoy lo veo en la base. Como tú bien sabes en fútbol, que tú estás más al día de fútbol, allá está representante con niños de 8 y 9 años. Que eso es para matar al padre y para pesar. Sí, pero la ilusión del padre es que venga alguien, sí, le dé una le va a solucionar la pableta y le al diga hijo. que su hijo es un crack que vale una palma de miles y miles de eso se respeta, pero no se comparte. ¿Y alguien le preguntó a ese niño o a esa niña si quiere jugar al fútbol? Sí, pero no solo es eso, si quiera jugar o no quiera jugar, sino un niño puede tener una lesión y se acabó el deporte para él. ¿Qué hace? Cuando tú les has creado ya aquí dentro que eres un máquina, que eres un fenómeno, como lo he visto yo, qué bueno eres, metes tantos goles o metes tantos puntos. Después, cuando no suceda eso, ¿qué le dice? Porque se lesionó, porque tiene una lesión grave, porque no puede jugar más. Ahí tenemos ya al deportista frustrado. A ese que después va a las canchas a gritar, si no entra en otros caminos que mejor no mencionar, precisamente por esa frustración. Perdón. Es que yo de menos cultura deportiva. Pero de eso estoy hablando yo, lo dije al principio. Estamos hablando de cultura. Digo, de cultura, porque fíjate, y es un dato sangrante, de cómo un padre le dice al hijo, no le pases el balón a ese porque ese es malo. Y no ves que es un tronco. Ahí está. Ya estás enseñando unos valores. Y estamos hablando de niños de 8 años, 9 años, que todavía es que no se sabe amarrar todavía bien la bota, pero ya le estás inculcando que tú eres un crack, tú eres el mejor, ni se te ocurra dar esa falta de cultura deportiva, de transmitirle unos valores importantes, primero humanos, a un deportista. Ya empieza en esa carencia, cuando debería ser enriquecedor, porque el deporte base es el deporte para todos. Yo entiendo. Bueno, malo, alto, flaco, gordo, con gafas, sin gafas, todos tienen unas cualidades, lo que no le hemos dado la oportunidad de desarrollar esas cualidades en el deporte que quieren desarrollar. ¿Por qué le tenemos que inculcar a un niño o una niña que todavía no distingue de que si le gusta o no le gusta un deporte porque sí? Yo lo que hablo es de actividad física, o sea, es importante que un chaval desde que es joven debe hacer una actividad física, porque es importante la psicomotricidad para el propio niño, la salud, etcétera. Yo he visto niños en la calle, es una costumbre que tengo hace tiempo, y como yo hay algún que a lo mejor es grande y lo ves joven, te acercas a él, ¿quieres jugar baloncesto? ¿Qué edad tiene? 12 años. Un oyente, ¿quieres jugar baloncesto? No, estoy jugando al fútbol. Ah, bien, vale, yo por lo menos, ¿no? Le digo, bien, vale, estás haciendo un deporte, muy bien, y lo dejo, está haciendo una actividad. Si no, trato de convencerlo en la medida de lo posible que es bueno hacer una actividad física, sea cual sea, y llevarlo, por supuesto, al interés mío, que es que juegue baloncesto. Pero si ya está haciendo algo,
¿Y le has preguntado? Le doy la enhorabuena y sigo. Pero le has preguntado, ¿y alguna vez has probado el baloncesto? No, eso no. Yo cuando me dice, está haciendo una actividad, y además, en cómo te contesta, tú sabes si está a gusto haciendo lo que hace, si se pone con el remelú ese de, estoy jugando al fútbol, con esa cara, entonces cuando hablas, ¿no? Pero dice, no, estoy jugando al fútbol, como que le gusta lo que... Claro. Enhorabuena, sigue así, no dejes de hacer deporte, que es importante. Es que alguien le dijo que... Y no te convence, pero hay una cosa aquí que es la educación de base. La educación de base, la educación en el sentido de los valores. De los valores. Y eso, aparte de que es en la casa, nosotros entrenadores somos también parte para enseñar esos valores dentro de la cancha. Te pongo un ejemplo. Un niño en baloncesto, un partido un domingo por la mañana, y el primero que te le pega es el padre. Ya a las 10 de la mañana, chacho, el único día que tengo yo. No, es tu hijo. Mira el beneficio, él quiere ir. Y muchas veces el niño, digo, en fútbol también pasa lo mismo, muchas veces no va porque el padre no se levanta. Pero a lo mejor, el padre o la madre, me da igual. Pero a lo mejor, si el padre o la madre hablase con otro padre, oye, a ti te importa y tal, para que el chiquillo... No debería ser, pero... Porque lo bonito es que cuando tú estés en la grada, y lo digo por mí, mi padre, pues en aquello no había esa idea del deporte en la época que yo lo hacía, ¿no? E incluso se sorprendía porque muchas veces no sabía realmente lo que... Cuando me preguntaba por los resultados, yo le decía cómo era el resultado. Míos, vaya equipo malo, pues se pensaba que estaba jugando al fútbol. En principio, después ya lo fue entendiendo, ¿no? Pero mi padre no iba a ver los partidos, era otra mentalidad, otra tal. Pero estaba contento de que hiciera deporte. Mi padre me veía corriendo por ahí y tal, y él sacaba a pecho diciendo, ese es mi hijo, está, ¿no? Como que está haciendo deporte, es bueno. Eso, hoy en día, no digo todos, pero hay una parte como que el niño, si lo puedes llevar tú, llévalo. El entrenador, lo que sea, no. El que el padre esté en la grada y anime, no critique, anima, venga, va, bien, bien, bien. Juegue un segundo o juegue 10. ¿A qué vengo si mi hijo no ha jugado sino 5 minutos? ¿Tú sabes por qué ha jugado tu hijo 5 minutos? A lo mejor en ese partido, lo que sea. Lo importante no es el tiempo, sino que participe, que se integre. Bueno, yo conozco uno, Carmelo, que iba al campo de fútbol. Estamos hablando juvenil. Permíteme, porque tengo y te estoy hablando juvenil. Iba al campo de fútbol, pagaba la entrada, porque jugaba, estamos hablando de categoría juvenil nacional, pagaba la entrada, entraba, y la entrada puede ser 3 euros, 2 euros, pagaba la entrada, entraba al campo de fútbol, miraba la alineación, y como su hijo no estaba entre los 11 primeros, volvía otra vez a la taquilla y le pedía que le devolvieran dinero. Y hoy es presidente de un club. Por ejemplo. Por ejemplo. No, pero te digo, de eso lo vemos en casi todas las modalidades deportivas, ¿no? Pero, desde luego, para mí no es ejemplo. Ese padre, por muy... Oye, yo respeto todo, ¿no? Evidentemente, pero no es un ejemplo en ese sentido de su hijo. Yo le digo a un chaval que hay que cumplir, que hay que llegar 10 minutos antes, que hacer serio, que todos esos valores... Se lo digo a un chaval desde el primer día, y el primero que me quita esos valores, en ocasiones, no es siempre, afortunadamente en el baloncesto se da menos que en otros deportes, es la propia familia. O sea, si yo digo que tienes que estar 10 minutos antes y yo lo estoy, ¿por qué llegas tú 10 minutos después? No, porque es que tuve que ir, no es que, y a lo mejor vive al lado de la cancha. Que somos españoles. Y después una cosa que está pasando, y yo lo entiendo hasta cierto punto, pero remedio en esta vida hay para todo. Una cosa que está pasando mucho es que los padres, claro, evidentemente con todo lo que está sucediendo en las calles, en momentos con estas cosas que pasan con los chavales, que se lo llevan y tal, pues el padre naturalmente tiene miedo, ¿no? De que el niño pueda venir caminando de una zona a... Pero bueno, eso es tan fácil como decir, mira, resulta que yo salgo a tal hora y no puedo. ¿Tú puedes recoger al chaval cuando venga? O a lo mejor un padre que pase por esa zona o lo que sea, puedes llevar al chaval hasta arriba. O sea, las cosas hablando se solucionan. Ahora, cuando no hablamos, ahí tenemos los problemas. Don Carmelo,
un placer tenerlo en esta Pues casa nada, y hablar lo que haga de falta. deporte. Y hablando de base. deporte, cuando haga falta, ¿sabes dónde estamos? Genio y figura hasta la sepultura. Bueno, No es más Sí, lo ciego sé. aquel que no quiere ver, ni más sordo aquel que no debe oír. Y Evidentemente. tenemos una carencia en este mundo de deporte, de no saber escuchar a aquellos que tienen, no esos títulos en las paredes, sino la veteranía, Y, de estar al frente, en diferentes etapas, al frente si del fuera deporte. por título, yo te puedo llenar una pared si quieres, pero en realidad no vale. Lo que vale es el día a día, el frente uno de otro y el estar en la cancha. Lo dicho, un placer, Carmelo. Nada, muchas gracias. Nos vamos, le dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Es un placer compartir como personas como Carmelo Ortega Santana, un hombre que vive para el deporte base. Desgraciadamente no le prestamos atención a estas personas. Bueno, no le prestan atención a estas personas, a estos catedráticos del deporte. Le dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.